Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex Teo y fundador de MarsBase, y en este episodio hablamos del fracaso empresarial, de fracasos en inversiones, en emprendimiento, con Ramón Blanco de Indexa Capital y de Bewater, y el escritor del libro Fracasar para avanzar. Comentamos fracasos propios, fracasos ajenos, comentamos la glorificación del fracaso, diferencias culturales entre Estados Unidos y Europa, y qué va a pasar también con la volatilidad extrema que estamos viendo a nivel socioeconómico y cómo afecta esto al mundo de los negocios y mucho más. Así que os dejo con este episodio tan interesante con Ramón Blanco. Adelante. Ramón, buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por invitarme al podcast. Tengo ganas de hablar contigo porque creo que es la primera vez que invitamos a alguien que ha escrito un libro y me lo he leído. No suele ocurrir tanto. Me lo he leído antes de entrevistar a la persona, porque mi lista de libros es infinita, pero debo agradecer que es un libro que es fácil de leer y es de esos que dices, me lo acabo de una sentada. O sea que por esta parte te lo agradezco, porque además me ha sentido que es muy útil y que he aprendido un montón con él. Pues nada, te lo agradezco mucho. Efectivamente, el objetivo del libro, que ahora hablaremos un poco más, supongo, bueno, es desdramatizar el fracaso empresarial, ¿no? Esto viene de que en Estados Unidos, cuando yo estudié allí, pues me di cuenta que la gente hablaba de sus fracasos con normalidad, especialmente en el campo del emprendimiento, que la gente decía, oye, pues he petado la startup en la que estaba, he perdido todo el dinero, ya estoy en la siguiente, ¿no? Yo veía que los inversores decían, ¿y qué has aprendido de eso? ¿Te ha servido? Eh, bueno, y un poco cuando volví a España, pues lo que encontré es bueno, pues que parece que la gente va de éxito en éxito, ¿no? Que todo el mundo esconde sus fracasos y que todo el mundo parece que levita por encima del mar y solo es una pendiente hacia arriba, ¿no? La carrera empresarial de todas las personas y no es así, no es así. Todo el mundo tiene sus altos y sus bajos. Hablamos del libro Fracasar para avanzar, Ramón Blanco Duelo. Por los apellidos podría ser un perfecto titular de la jornada post-clásico de ayer, pero Sí. bromas aparte, me ha gustado mucho el que hayas podido tener gente de tanto como tú, primerísimo nivel, hablando tan humanamente, de una manera tan humilde, bueno, yo la he cagado. Empezando con algo que está tan fuera de los negocios como el primer episodio, que me chocó mucho. Yo no sabía tu pasado de rugby, y si quieres entramos en ello, pero la verdad es que a mí me chocó mucho el decir, ostras, ¿cómo empiezas el libro desnudándote tanto, diciendo, oye, jugué un partido de rugby de la selección española, un partido súper importante, si no recuerdo mal, contra Nueva Zelanda, ¿no? Que evidentemente todo el mundo conoce que son, vamos, la flora crema del rugby, un experto en el que yo no soy nada entendido, pero me suena que son los de las jacas y todo eso. Y hablas diciendo que fallaste unos cuantos tiros importantes, no sé la terminología exacta, y que hasta en prensa y en televisión, que te criticaban, te atizaron y dices, hostia, ¿cómo ha tenido el valor para empezar un libro diciendo esto? ¿Eso es setear expectativas o qué te ha llevado, cuánto tiempo te ha llevado decir, voy a contarlo en público bien y que quede más constancia todavía? Bueno, para que la gente se haga una idea de lo que cuesta contar eso, y ahora contaré exactamente lo que es, no he visto el partido, está ahí en internet, está a la vista de todo el mundo Wow. porque es quizá el partido más famoso de la historia del rugby español, ¿no? Y pues 30 años después ya no lo he podido ver. Todavía no lo puedo ver, ¿no? Entonces nada, viene los All Blacks, que es la selección de Nueva Zelanda, que el año anterior, ¿vale? Habían ganado, eran los campeones del mundo actuales, ¿no? Para que se hagan una idea, pues es una especie de Brasil, pero con más victorias todavía. Esta gente tiene pues cerca del 80% de tasas de victorias en sus partidos en toda la historia, ¿no? Y entonces, pues yo voy a jugar mi primer partido de rugby, ¿no? Y hasta entonces, pues todo me había salido bien, ¿no? Yo tenía 20 años, estaba estudiando en la universidad, me iba bien en la universidad, había llegado a la selección, pues con solo 20 años, que es bastante joven para el rugby. Y nada, pues me pongo a jugar ahí y entonces, bueno, pues es un partido que la gente no se acuerda, pero había dos cadenas de televisión en España, la uno y la 2, ¿no?
Buen Entonces, branding. No todo, engañaban. todo el que no estaba viendo, pues yo qué sé, la película de las 4 de la tarde, que sería un tostón, pues estaba viendo el partido de rugby, ¿no? Entonces ese partido lo vio el que le gustaba el rugby, el que no le gustaba el rugby pero no sabía qué hacer, toda la gente que conocía o conocía a alguien, ¿no? O sea, lo vieron millones de personas. Y ese partido, pues básicamente España va a jugar el mejor partido que juega nunca hasta la fecha en Rugby 15. Es un partido, por empezar por el final, que se pierde por 22-12, pero se Que es pierde poco, por, ¿no? que es muy poco para rugby y se pierde por los tiros a palos, ¿no? Porque en ensayos que son los goles, ¿no? Para entendernos en símil Mm. futbolístico, queda 3-3, ¿no? Entonces yo soy el especialista que va a tirar los penaltis, ¿no? Por el símil futbolístico. Y para que la gente se haga la idea, yo fallo uno detrás de otro 5 penaltis seguidos, ¿vale? Algunos más fáciles que otros, pero algunos verdaderamente fáciles. Eh, bueno, entonces obviamente bueno, gracias a Dios que no había redes sociales en esa época, porque hubiera Te sido habrían horrible. linchado, sí. Sí, pero claro, el Marca, el AS, toda la prensa deportiva me machaca, me echan de la selección, ¿no? Uf. Y bueno, pues empiezo a pensar, oye, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues evidentemente me puse nervioso, estaba mal preparado. Bueno, pues reflexioné, ¿no? Recapacité, aprendí de mis errores, empecé a entrenar mucho más, empecé a prepararme también, pues psicológicamente mucho más, en momentos de presión. Y bueno, pues luego acabé volviendo a la selección y jugando 14 veces más, ¿no? Para la selección. O sea que me recuperé. Pero fue tremendo. Todavía hoy la gente que jugaba al rugby en la época se acuerda de ese partido y de vez en cuando alguien me dice, ah, tú eres el del partido de los All Blacks, ¿no? Ah, ja, ja, sí, qué gracioso. Hostia. Eh, y ya te digo, o sea, todavía hoy no he visto el partido. Pues oye, pues doblemente enhorabuena por querer compartir esto, porque creo que lo que hace también es setear muchas expectativas, de decir, oye, no es otro libro que me viene a decir que, uy, sí, fail fast, fail often, no estos mantras que te venden desde Estados Unidos, sino que, vale, no está hablando de los fallos de otros. Sería muy fácil, o relativamente fácil, escribir un libro diciendo, mira, Microsoft la cagó en esto, el fallo de Nokia o de Kodak en no reinventarse, con los que ya sabemos, ¿no? Esos fallos quizás de manual dentro de la industria, pero empezar por fallos propios. Y no uno, sino creo que son como hasta 5 o 6 capítulos de tus principales cagadas. Algunas son más de equipo que esta es mucho más personal, el resto pues en otras empresas es que las comentamos, pero creo que humaniza mucho y baja mucho las barreras. A mí particularmente me impresionó que empezaras así y dije, me siento mucho más cómodo, ya no me está queriendo vender algo, ¿no? Porque creo que, como has dicho tú, hay una diferencia sustancial entre la cultura americana y la española. En la española siempre vamos un poquito por detrás de todo y cuando llegan los americanos tenemos fascinación por los americanos y siempre vamos un poquito con la boina de bienvenido Mr. Marshall en este sentido. Y hace unos años se popularizó mucho la cultura del fracaso y empezaron a haber eventos de vamos a contar fracasos y vamos a celebrar el fracaso. Parecía que si no habías fracasado, pues eras un don nadie. Y ya parecía como que te obligaban a fracasar. Si no fracasas, no voy a invertir en ti. Que realmente tampoco es así el mantra que tienen los americanos. Pero bueno, y por eso lo quiero poner también un poco en duda. Es decir, oye, yo creo que de lo que saco de tu libro y de los aprendizajes de cagadas propias y de otros, es decir, hay que relativizar el que si has fallado, te tienes que volver a levantar. Siempre puedes sacar cosas positivas. Pero eso de vamos a preparar y vamos a orquestar para que fracasemos, porque así seguro que luego encontramos lo correcto, lo pongo bastante en duda. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, o sea, no, fracasar no mola nada, es mejor no fracasar. Es Y fácil decirlo, ¿eh? no recomiendo nada, nada, nada fracasar. Lo que pasa es que, bueno, si emprendes, si eres emprendedor, estadísticamente, pues las probabilidades están contra ti, ¿no? Entonces, estadísticamente lo más probable es que fracases, ¿no? Y dentro de los fracasos, pues pueden ser muy gordos, muy gordos, irreversibles, o te puedes preparar para fracasar bien, ¿no? Entonces, un poco lo que se cuenta en el libro también es que
que visto que estadísticamente lo más probable es que fracases si montas una empresa, sobre todo la primera vez, bueno, pues que hay ciertas cosas que no debes hacer, ¿no? Si vas a fracasar, ¿no? Endeudarte personalmente de ninguna de las maneras, porque eso lo que va a hacer es que no puedas entrar en el siguiente emprendimiento. Salir de allí con un problema reputacional. O sea, si montas una empresa grande, al final tienes 100 empleados y a los 100 empleados les dejas sin cobrar 6 meses, eso es noticia, los periodistas lo van a coger y te van a machacar, ¿no? Dejar deudas a la Seguridad Social y Hacienda, te van a perseguir personalmente durante toda tu vida. En fin, hay varias de las cosas, ¿no? Hay varias cosas que no debes hacer si eres emprendedor. Bueno, pues eso es lo que se cuenta en el libro, pero tienes toda la razón. O sea, es mejor no fracasar. ¿Cómo convences a gente del calibre de Pedro Luis Uriarte, Macabiedes, ¿no? A tu cofundador, socio, François Dervé, para que también se abran en canal y compartan este? Son fracasos. Más que fracaso, es que no, a mí la palabra fracaso me parece muy fuerte, ¿eh? Sobre todo me cuesta decir fracasos en gente que luego ha sido exitosa. Es decir, el fracaso es una palabra que me reservo para gente que ha fracasado y listo. Pero si luego has tenido éxito, el fracaso es relativo en ese sentido. Por eso me parece una palabra demasiado altisonante. No sé, ¿cómo convences a esta gente para que digan, venga, va, yo también lo hago? Bueno, yo creo que hay bueno, dos o tres razones. Una es, bueno, pues por amistad y porque es gente que se fía de mí. Entonces, al final, esta gente sabe que va a ir en un libro, no sabe exactamente cómo va a quedar el libro ni lo que se va a hacer con él, y entonces, pues, se fía de ti para que luego eso, pues tenga una coherencia, ¿no? Entonces, lo primero es que se tienen que fiar de mí, que se fían, gracias a Dios. Lo segundo es que yo creo que el tema es un tema que a ellos también les importa, ¿no? Que es, detrás de esto lo que hay es, bueno, pues una visión de crear más empresarios, más emprendedores en España, ¿no? Entonces, si entre todos queremos crear más emprendedores, pues tenemos que ser un país que permita la asunción de riesgos, que nos permitamos a nosotros mismos asumir riesgos. Y si asumimos riesgos, inequívocamente, pues va a haber batacazos por el camino. Entonces, yo creo que dentro de esa misión de hacer algo por el emprendimiento patrio, pues esta gente se ha prestado también al tema, ¿no? Y luego, finalmente, también importa que es un libro benéfico. Correcto. Todos los ingresos van a una fundación que se llama Fundación Ayuda Efectiva, que es de un emprendedor que se llama Pablo Melchor, que es un tío estupendo y que básicamente lo que hace la Fundación Ayuda Efectiva es que destina el dinero que le donamos al lugar del mundo, al proyecto donde se salvan más vidas por euro donado. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un approach que los emprendedores de tecnología, pues en general entendemos bien, ¿no? El valor de los euros y de dedicar los recursos escasos a lo que importa. Y bueno, pues yo creo que ha sido otro factor posiblemente para que se presten al tema, ¿no? Sí, eso de ver el ROI, el ROI, ¿no? Return on Investment, de dónde va tu donación, que siempre cuestionamos un poco de la falta de transparencia de ciertos canales de donación, decir, oye, realmente dónde van estos euros, poder participar en este tipo de cosas no se te hace sentir un poco mejor. De hecho, y volviendo al tema de la diferencia cultural, ¿no? Otras cosas que observo yo relativo a cómo es lo que dicen, ¿no? La cultura del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo. Evidentemente todo el mundo sabe eso de, uy, es que en Europa no nos gusta el riesgo, en Estados Unidos sí. Claro, es fácil banalizarlo, decir, no, es que ahí les gusta mucho más el riesgo y aquí somos mucho más conservadores. Hay muchas capas, ¿no? Hay muchos estratos de componentes socioeconómicos, componentes incluso religiosos, sociales, culturales, que te hace que ahí, pues, no sé, el hecho de que la media bueno, no sé cómo de hogar
el número de tarjetas de crédito por hogar en Estados Unidos hace 10 años eran de 17. ¿Vale? O sea, claro, son una cultura que vive a crédito. Entonces están acostumbrados al riesgo porque la mayoría de gente no llega a final de mes con medios propios, ¿no? O sea, siempre están en el rojo y tienen que llegar al verde, ¿no? Entonces, claro, están acostumbrados a vivir con el agua al cuello, ¿no? Entonces, claro, aquí también tenemos otros factores culturales donde, por ejemplo, ya no es tanto el fracaso, sino el equivocarse, siempre ha sido como castigado. Hasta relativamente hace poco es que a los chavales se les pegaba en clase cuando se equivocaban. Quiero decir, no sé, tiene que haber un factor incluso ya no tanto social, sino que también religioso, que tenía que ver cómo nos habían educado, ¿no? Entonces, siempre hemos visto que, por un lado, la persona que se equivoca se le castiga, y también en España, y es una cosa también muy nuestra, que es la de persona que quiere destacar, también se le castiga, pero no por la parte directiva, sino la misma gente, ¿no? O sea, el chaval que levanta la mano en clase porque lo sabe, es como ya está, es un sabelotodo, es el... Ya ni me acuerdo de la terminología, pues se decía el que es el preferido del profe o de la profe, ¿no? Y esto no es en inglés, el teacher's pet, ¿no? Pero, y es como, joder, parece que el que lo hace mal, porque lo hace mal, el que lo hace bien, porque lo hace bien. Estamos como tú tranquilito y aquí aborregado, como no destaques y, como decimos en catalán, que día pasa año empeño. O sea que si no te dicen nada, el tiempo va pasando y escurres el bulto. Sí, a ver, en España somos un país conservador, por lo menos en las actitudes hacia el dinero. A lo mejor somos Correcto. menos conservadores en otros temas, ¿no? En temas sexuales o lo que sea. Pero en la actitud hacia el dinero somos un país netamente conservador. O sea, tenemos más propiedades inmobiliarias, me parece que es el 73% de los Wow. españoles tienen casa versus el 68% de media en la UE, ¿vale? Eh, Me parece que el porcentaje de depósitos sobre el PIB en España es como del 128%, ¿vale? Y, por ejemplo, en Dinamarca es el 60%, o sea, es el doble. Tenemos el doble en cash que en inversiones financieras. Y luego tenemos, que a mí es un dato que me tiene completamente con la cabeza loca, que es, o sea, en España hay más o menos 4 o 5 millones de funcionarios públicos, pero es que hay otros 4 millones de personas que quieren estudiar oposiciones bueno, que están estudiando oposiciones para funcionarios públicos, y otros 4 más que no las están estudiando, pero las quieren estudiar en los próximos 5 años, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Que, o sea, para mí que la gente, y mis padres han sido funcionarios, ¿eh? No tengo nada contra los funcionarios, pero como país, o sea, que mayoritariamente la gente quiera ser un funcionario público, pues lo que hace es que sea un país pues muy poco emprendedor, con muy poca tasa de asunción de riesgo, y los países pues que crean pocas empresas, pues al final les va peor porque van a tener una productividad más baja, las empresas no van a poder competir, y unos años más tarde pues nos va a ir mucho peor que a otros. Bueno, hemos vivido mucho tiempo instalados en la cultura si va bien no lo toques, ¿no? Y de estabilidad antes que tomar riesgo. Un ejemplo paradigmático que yo he vivido en mis propias carnes, claro, yo hace 11 años que tengo una empresa y hasta hace 4, que murió mi abuelo, me seguía preguntando si todavía me iba bien la empresa y cuándo tendría un trabajo de verdad, ¿no? O sea que, claro, él siempre había visto que en nuestra familia todo el mundo ha sido emprendedor, pero emprendedores en España hasta hace relativamente poco era quien tenía una tienda, ¿no? Tengo una charcutería, tengo una librería, tengo no sé qué, grandes empresas no las hemos tenido. Entonces, en mi familia todo el mundo pues tenía que su tiendecita, todas han ido bastante mal, entonces claro, para mi abuelo era como, ser emprendedor es una mierda, ser empresario es una mierda, porque a veces te va bien, pero luego te va mal. Entonces claro, veía esta falta de estabilidad y por contra, la gente que en su entorno habían hecho carrera de estar 40 años en la Philips o en la Coca-Cola, bueno, no habían hecho fortuna, pero siempre habían estado tranquilos, ¿no? Entonces, no sé, claro, si hemos mamado esto, yo he mamado esto, y yo cuando crecí, yo no quería ser emprendedor, porque lo había visto en mis padres mismos, en mis tíos, yo no quiero ser emprendedor. Luego te das cuenta que hay tipos y tipos de emprendimiento y quizás que no tenemos los roles adecuados, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, que ya se lleva haciendo de 20 años últimos, es cimentar las próximas generaciones de decir, oye, no, es que yo quiero crear un Indexa, ¿no? Un Bwater, un Masbase, o empresas ya mucho más grandes, se pueden hacer, se puede vivir muy bien
y se puede tener mucha más estabilidad que en otros sectores, ¿no? O sea, que es hora de revertir. Y creo que es un cambio generacional y no sé qué crees que ha llevado a estos últimos 20 o 15 años del boom de las startups en España, porque ahora sí ha podido pasar esto. Sí, yo creo que, o sea, primero creo que España sigue siendo o sea, un país poco emprendedor, ¿eh? Por los factores Mm. que te he dicho antes. Aún así, sí que es verdad que especialmente en el campo de tecnología, que es donde estamos tanto tú como yo, eh, pues hace 20 años esto era casi un desierto, casi no había inversores, estaba Luis Martín Caviedes y poco más. Y hoy, pues gracias a Dios, hay más emprendedores de tecnología y desde luego hay muchísima más inversión que va a tecnología. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues posiblemente de que poco a poco pues hemos mirado a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo en Europa, yo creo que sobre todo hemos mirado a Reino Unido y a Europa continental y poco a poco pues nos hemos ido contagiando de que no solo era un tema de los americanos, sino que también podíamos montar empresas aquí de cierto éxito, ¿no? Aún así, la verdad es que la situación de Europa a la hora de montar grandes empresas de tecnología es dramática. ¿Vale? O sea, si tú miras las grandes empresas de tecnología del mundo, pues son todas americanas y eso viene de que en Europa perdimos el tren de Internet pues, del año 1995 al 2005, ¿no? Y lo peor no es eso, lo peor es que estamos a punto de perder el siguiente tren, que tú lo conoces bien, que es el de la inteligencia artificial, que es Ujú. el que va a dar las grandes empresas de tecnología de los próximos 20 años, ¿no? Entonces, estamos mejor que estábamos, pero tampoco estamos para estar muy optimistas, en mi opinión. Pues seguimos siendo una buena fábrica de talento. No me refiero tanto a empresas que vengan para aquí y fichen, porque en Barcelona creo que nos llenamos mucho la boca de, ya ha venido Facebook y Microsoft a abrir centros aquí tecnológicos y son puros offshoring de centros de ventas o de fact-checkers o de picateclas, básicamente. Luego, habrá excepciones, ¿eh? Pero no hay equipo directivo que venga, no hay C-levels viniendo hacia aquí. No sé en Madrid cómo estará la situación, pero aquí es como que se vende un relato que luego no se corresponde con la realidad. Entonces, por un lado tienes esto, o sea, esta es la realidad, y lo que pasa es que la gente buena acaba yéndose para allá para fundar empresas que yo creo, y ahí quiero saber también tu opinión, que quizás pueden cambiar las tornas un poco como saliendo el tiro por la culata a las políticas un poco no, harto volátiles y anárquicas que está teniendo Trump. No sé si esto va a generar un, no sé, una vuelta del talento hacia aquí, o que la gente se lo piense dos veces antes de ir a Estados Unidos, porque dice, oye, yo hasta dentro de 4 años no voy a Estados Unidos porque la cosa está poniendo fea y toda la fuga de talento que puedan tener de universidades que digan, no, yo me voy de aquí, no aceptan a gente de mi color, me vuelvo para mi país. No sé si eso va a ser un retorno a una segunda oportunidad para Europa, que parece que estamos abriendo los ojos a colaborar con el EU Inc., con iniciativas paneuropeas a nivel de inversión, de creación de empresas y todo eso, que quizás nos puedan abrir un poco de camino. ¿Cómo ves tú el estado actual? Pues es muy interesante el tema que sacas. O sea, en Europa tenemos una oportunidad posiblemente histórica Hmm. de recoger ese talento que no sé si durante unos meses o unos años, posiblemente van a echar de Estados. Es que no, es que Trump, no sé si la gente conoce lo que está pasando con la Universidad de Harvard, Sí. pero Trump, o sea, no solo es que le haya quitado 2.000 millones de dólares al año de proyectos de investigación, que son proyectos de investigación porque lo conozco bien, o sea, se va a dejar de investigar el ELA, se va a dejar de investigar los bloqueadores de células cancerígenas de estómago, o sea, se van a dejar de investigar proyectos, bueno, pues muy importantes, ¿no? Pero es que no solo es eso lo que se va a dejar de investigar, sino que está amenazando, y parece que lo va a hacer, con no dar visa a los investigadores y doctores que tradicionalmente iban a Harvard a hacer el doctorado y que luego se quedaban investigando, ¿no?
Muchos de ellos son europeos, pero otros muchos son del sudeste asiático y son pues, posiblemente las mentes más brillantes del mundo, de lo cual se ha beneficiado Estados Unidos durante los últimos 25 años. Si los políticos andan un poco espabilados en Europa, pues lo que tendrían que hacer es un programa de estos de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Como una película donde les pongamos la alfombra roja, les demos la residencia, les demos medios para doctorarse, para investigar y que vayan pues a Cambridge, a Oxford, pero también a la Universidad Autónoma de Barcelona, que es estupenda, o a Fontainebleau, ¿no? En Francia. Pues, pues ojalá se pongan las pilas, ¿no? Lo que pasa es que los vientos contra la inmigración son muy duros y muy de cola en Europa, ¿no? Y prácticamente en todos los países, ¿no? O sea, hay un movimiento de cola contra la inmigración que yo no comparto, que creo que lo hace complicado, pero bueno, ojalá los políticos se pongan las pilas. Sí, sería una ocasión histórica para empezar a colaborar incluso con los franceses, ¿sabes? O sea, que es algo que ya me parece que no vería en mi propia vida, es decir, como todas las diferencias que tenemos en Europa, ¿no? O sea, UK con Francia o españoles, italianos, o sea, que como todo este mix-match y realmente que pueden salir cosas muy interesantes. Podríamos hablar largo y tendido de tu pasado emprendedor y tal, pero vamos, invito a la gente que lea el libro porque creo que por un lado, explica muy bien la realidad pre-boom de las startups, es decir, la gente que nos unimos al mercado laboral pasada la crisis del 2008, había empezado a trabajar antes, pero digamos, cosas serias, empecé en 2009, post-universidad. Claro, tenemos una realidad de como que lo anterior nadie conoce lo que era, ¿no? Nos parece un poco como la prehistoria, pero no es así. Hay negocios muy grandes que se fundaron, que todavía hoy persisten. Eh, pero claro, la realidad es que se utilizaba Internet para más bien poca cosa. Todos los negocios españoles, por lo general, eran orientados al mercado español, como mucho al mercado de Latinoamérica. Los fundadores no sabían hablar inglés, por lo general. O sea, yo eso me lo encontré cuando empezando Startup Grind hace 10 años, quería entrevistar a fundadores de empresas pues, muy conocidas. Decían, no, es que en inglés no, porque no... Claro, son gente que había estudiado francés como lengua extranjera, ¿no? Como mis padres en el cole, y que el inglés pues no había necesidad en la vida porque son empresas orientadas al mercado hispanohablante, ¿no? Y entonces parece que todo es como bright and shiny, pero la verdad es que había empresones muy grandes y muy interesantes en esos momentos. Pero, claro, actualmente, tú que estás repartiendo el tiempo entre Viewwater, Indexa, como emprendedor e inversor a la vez, ¿no? La gestión de riesgo, viendo el perfil que tienen los inversores, hasta qué punto puedes compartir eso, no sé si también coincide el relato que has dicho de España, somos mucho más conservadores con la selección de perfil de riesgo que tenemos a la hora de crear una cuenta de inversión en Indexa o no, o ahí ya, como son más inversores, la gente tiende a tener más perfil más alto. Claro, claro. Indexa, por definición, recoge de momento, ¿no? O sea, hoy tenemos casi 110.000 clientes. Todavía es un porcentaje de la población muy bajito, ¿no? Cuando tengamos 1 millón de clientes, pues ese extracto de la población se parecerá más a la población de España. Hoy lo que recogemos, si quieres, es gente que tiene acceso a Internet, que se siente muy cómodo en Internet, que es capaz de fiarse de una empresa que no ha visto nunca, porque su única relación es a través de una página web, y que además entiende un poco lo que son los mercados financieros, ¿no? Por definición, eso es gente que va a ser capaz de asumir un poquito más de riesgo que la media española. La cartera mediana de Indexa es la que tiene la mayoría de la gente, es la cartera 8, que eso responde a un 70% renta variable y un 30% renta fija. Esto es bastante renta variable, pero viene de posiblemente de dos cosas. Uno, de esa selección natural que te he dicho, de gente que entiende que a más riesgo, mayor rentabilidad, ¿vale?
y que si estás mirando a un plazo largo de ahorro, pues te conviene asumir un poquito de riesgo porque es lo que te va a dar más rentabilidad a la hora de jubilarte 10, 20, 30 años después. Y luego yo creo que nosotros hemos tenido éxito en algo que no es trivial y que yo creo que es algo que se da por primera vez en España, que es hemos sido capaces de convencer a la gente de que ahorre periódicamente. ¿Vale? Entonces, el 80% de los clientes de Indexa ahorran periódicamente, o sea, bien mensual, trimestral o semestralmente, pero les hemos convencido de que no pongan todo su dinero ahora, sino que sea un ahorro continuo. Y eso tiene muchas ventajas porque lo que hace es que eh, te quita muchísima ansiedad sobre el periodo de la inversión, ¿no? O sea, la pregunta típica de todo el mundo es un buen momento ahora, ¿no? Claro, si tú lo que vas a hacer es meter 500 euros al mes para ahorrar, pues en realidad el momento te da un poco igual, porque vas a acabar pillando el momento bueno, el malo, el regular y los vas a promediar todos, ¿no? Y eso hace que ese ahorro continuo hace que la gente sea capaz de asumir un poquito más de riesgo de lo que estaba acostumbrado. Y para cerrar el tema del riesgo, porque hoy, mira, estaba en un evento en Norsken donde hacíamos un panel de comparativa entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y ha surgido un punto muy bueno de uno de los participantes que decía, ojo con el VC que te habla de riesgo, ¿vale? Porque, y yo sé que tú tienes una opinión también fuerte, o sea, eres una persona opinionada con el tema de VC, también por la vertiente quizás de Be-Water, ahora vamos a hablar de ello, y decía, porque los VC se llenan mucho la boca de que el emprendedor tiene que tomar el riesgo, venir a Estados Unidos, fail fast, fail often, ¿no? Y tienes que creer en grande y tal, y luego le dicen, vale, ¿por qué no inviertes en mi startup? Estoy en Europa. Y dice, no, es que no conozco ese mercado, estaré encantado de hacerlo cuando tenga un partner local, ¿no? Y dice, hostia, muy bien tú pedirme el riesgo a mí, pero tú no lo vas a hacer, ¿no? Claro, ¿qué te venden, no? Y por eso también el VC es alguien que habla generalmente mal de los negocios bootstrap, los lifestyle business, que son negocios que, por otro lado, pueden ser altamente rentables, ¿no? Y eso quizás por la pata de Be-Water, cada año a nosotros nos hace especial ilusión aparecer en el ranking de empresas eficientes en capital. Es muy fácil cuando eres una empresa de servicios, quiere decir, claro, nosotros tenemos cero inversión, ¿no? Pero, claro, entonces el multiplicador sale muy alto. Pero aún así, yo cuando veo, primero, empresas de servicios que levantan capital, ya me pongo las manos en la cabeza. Pero por otro lado, es el de, oye, tenemos que darle más visibilidad a este tipo de cosas porque con un riesgo mucho más bajo que la startup, se puede vivir también muy bien. No hace falta que emprender sea sinónimo de riesgo. Pues completamente de acuerdo. O sea, por una parte, o sea, no es que el VC sea o sea, el fondo de capital riesgo sea un ente malo por naturaleza. No, no lo es, ¿no? Lo que pasa No, es siempre que no. A veces. lo que pasa es que o sea, las empresas a veces no saben con qué socios se casan, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo más importante a la hora de tener socios es que los socios, que llegas a un acuerdo con tus socios de cómo ves la vida, ¿no? O sea, cuánto riesgo le quieres meter a la empresa, cómo de rápido quieres que sea ese crecimiento para la empresa. Si eso no están de acuerdo los socios, pues los problemas van a ser infinitos y es una de las principales causas de mortandad de las startups. Aparte de que no haya mercado, pues son las discusiones entre socios. Entonces, para coger dinero de VC tienes que estar dispuesto a jugar un juego de mucho riesgo, que es los VCs lo que quieren es pues una empresa que multiplique por 20, por 30 veces el capital en un espacio muy corto de tiempo, que es en 7 años, y para hacer eso no hay más remedio que asumir mucho riesgo, porque si tú quieres llegar a valer 500 millones de euros en 7 años, cuando normalmente se tarda 25, pues lo que tienes que hacer es meter mucho capital, invertir mucho, tener muchas pérdidas y viajar muy rápido, ¿no? Entonces, tú como emprendedor tienes el deber de saber a lo que estás jugando. Pero efectivamente ese no es el único camino. Hay negocios tremendamente exitosos que se han montado con 3.000 euros, ¿no?
efectivamente has mencionado el ranking de empresas eficientes en capital, está tu empresa y, y ahí pues hay empresas como PC Componentes, por ejemplo, que Ujú. factura, bueno, o Trading, Trading, que correcto. son, vamos, facturan casi 1.000 millones de euros, valen una barba, vamos, valen cientos de millones y se han montado con 3.000 euros, ¿no? Mm. Entonces, no hay por qué levantar capital para tener una empresa muy exitosa. Se puede hacer, ¿vale? Pero no es necesario. Y obviamente, si no levantas capital, pues no tienes que molestarte de hablar con gente molesta, como son tus inversores, que quieren retornos y que te achuchan para que des mayor rentabilidad. Pero no siempre son molestos, evidentemente, podrían tener gente como tú o como yo en este sentido. No, pero por ejemplo, no, yo creo que una de las cosas buenas, y cada vez tengo más claro, que no quiero participar como el pie en ningún fondo de Venture Capital, porque no acabo de ver claro el tener que poner la presión del retornar el portfolio a una sola empresa, porque el modelo, para mí el modelo del VC del portfolio que tienes que invertir en X startups, la misma cantidad, sabiendo que una te va a dar tal y que la distribución es esa, estadísticamente es así, pero yo creo que no se está adaptando a los tiempos que corren, ¿no? Y entonces, claro, veo que los nuevos fondos que están creando, algunos son más líquidos y son más tipo más rolling funds y son iniciativas más como la vuestra, está empezando a haber mucho más secundario, etcétera, etcétera, pero algunos se crean todavía con el mismo modelo de VC que ha funcionado toda la vida y no sé hasta qué punto este modelo ya está obsoleto y si la gente va a querer todavía, o sea, sabiendo que hay tantas alternativas al mundo de VC, no sé cómo ves tú el estado del VC hoy en día y si tiene sentido seguir replicando este modelo de VC a 10 años vista. Yo no creo que se haya quedado obsoleto. Lo que creo es que ha entrado demasiado dinero para las buenas oportunidades que hay, ¿vale? Entonces yo creo que todo, o sea, el mundo del VC siempre ha sido, o sea, no es una curva normal para que la gente lo entienda, que tiene un 20% a la derecha, un 20% a la izquierda y el 60% en el centro. O sea, en el mundo del VC hay un 20% de los fondos que tienen unos retornos extraordinarios y hay un 50% de los fondos que tienen retornos negativos, ¿vale? Para entendernos, ¿vale? Entonces, ese 20% de los fondos que tienen retornos extraordinarios, yo creo que los van a seguir teniendo muy posiblemente, quizá no tan extraordinarios porque ahora hay más competencia, pero creo que los van a seguir teniendo porque hay una cosa que se llama persistencia estadística, ¿vale? Que no existe en los mercados líquidos y es porque todo el mundo tiene la misma información, pero sí existe hasta cierto punto en los mercados ilíquidos porque eh, aquellos fondos que han conseguido sacar a bolsa varias empresas, ¿vale? Tienen acceso a mejores deals que otros, ¿vale? Y esto se explica porque el emprendedor que quiere sacar a bolsa su empresa o quiere hacer un éxito muy sonado, pues mira al que sacó a bolsa a Google y dice, ojo, pues yo quiero ser como este, ¿no? Y entonces va a ver al VC que sacó a bolsa a Google, ¿no? Eh, entonces eso le confiere una ventaja competitiva que yo creo que es posible que sea sostenible en el tiempo. Pero lo que ha pasado es que ha entrado muchísimo dinero, tanto en private equity como en capital riesgo, y entonces lo normal es que como industria los retornos de la industria bajen. ¿Y qué podemos hacer para darle más visibilidad a los negocios a los pocos ronderos? No hace falta que sean 100% bootstrap, o sea, aquí intentamos, al menos en este podcast, favorecer a los negocios no ronderos o bootstrap 100%, porque ya en todos los otros sitios ya le dan coba a los negocios ronderos, pero es verdad que no gozan de muchísima publicidad, ¿no? Y de mucha difusión. Somos sectores evidentemente servicios aparte, pero empresas bootstrapeadas por lo general, a menos que hagan algo súper sonado, como la gente de Magnific, ¿no? Vendiendo a Free Pick y ocasiones contadas, el negocio poco rondero es como que está ahí, pero no genera interés en prensa. Entonces, ¿cómo podemos darle más visibilidad? ¿Tú qué crees? Bueno, pues yo creo que o sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Una es enviarnos, si ganas dinero, enviarnos las cuentas a nosotros para que lo podamos publicar en el ranking de empresas eficientes en capital. Y lo segundo es que no es moco de pavo, es que la gente que gana dinero
se anime a dar, a dar entrevistas en prensa, ¿vale? Que sus departamentos de comunicación le digan, búscame una entrevista con emprendedores, búscame una entrevista con expansión para decir que gano 10 millones de euros, ¿vale? Porque en general la gente que gana mucho dinero, y especialmente si son negocios bootstrap y si son negocios que pertenecen a una sola persona, pues por el miedo a Hacienda, por el miedo que tú lo has enunciado antes, a decir que la gente nos va a llamar que somos unos vanidosos, que somos unos chuletas, ¿no? Todos esos miedos que nos enseñan desde pequeño, pues lo que hace es que la gente no salga a empresa diciendo, oye, que es muy positivo que yo he montado una empresa solito, que no tengo inversores y que gano 10 millones de euros. Míreme, que esto se puede hacer, ¿no? Y en Bewater, ¿qué tipo de negocios? Para la gente igual los conoce más por Indexa, ¿no? Pero y mi impresión es que los conoce menos por Bewater. Yo lo tengo cerca pues, por esto, pero también por alguna de mis participadas que han levantado capital con vos, o sea, que han hecho alguna operación con vosotros, ¿no? Y es bastante silencioso en ese sentido. Igual ya os conviene también que tampoco os den mucha difusión, pero porque sois como inversor más silencioso, pero, joder, hay negocios del copón ahí. O sea, ¿cuál es la selección, cuál es el tipo de selección y qué criterios Pues tenéis? mira, o sea, nosotros invertimos en un espacio concreto que no es un espacio muy grande por su propia naturaleza, porque son empresas que tienen o flujo de caja positivo o tienen la caja para llegar a flujo de caja positivo, es decir, que no necesitan nuestro dinero, que están expuestas a tecnología y luego tenemos la particularidad que como no cogemos dinero público, pues entonces tratamos de hacer todo el secundario que podemos. El secundario es dar liquidez a los inversores que quieren recuperar su capital o a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo, ¿no? Que quieren tener un socio que les deje llevarse un poquito de dinero a su casa. Eh, entonces, esto es un poco el campo de juego en el que operamos y luego pues lo que buscamos es bueno pues que el emprendedor pues tenga ganas y tenga ambición pues para por lo menos multiplicar por tres el tamaño de la empresa. Eh, buscamos que obviamente nos fiemos del equipo emprendedor, eso es lo primero, si no nos fiamos el uno del otro pues no hay nada de qué hablar. Y luego buscamos que la empresa tenga una ventaja competitiva, sea la cual sea, ¿no? Y trataremos de encontrar o trataremos de trabajar con el emprendedor que esa ventaja competitiva pueda ser sostenible en el tiempo. Y por lo demás, pues nosotros somos inversores bastante tranquilos, no nos gustan acelerar las cosas. Tenemos una propuesta de algunos fondos, porque hemos tenido que acabar ahí, sí que tienen un periodo de inversión de 10 años, pero otros son fondos evergreen, ¿no? Evergreen quiere decir que no tienen final. Y lo que quiere decir es que nos podemos quedar mucho tiempo en la empresa si merece la pena, ¿no? Pues por ejemplo, Idealista, que es el caso más, posiblemente el más exitoso del mercado español, pues del año 2000 al 2008, pues aparte de pasar las canutas y casi quebrar, pues pasan de cero no, del 2008 no, al 2014, de cero a 80 millones de euros de valoración en 14 años. Después del 14 al 18 pasan de 80 a 350, del 18 al 22 pasan de 350 a 1300 y ya la última operación la han hecho a 3000, ¿no? Si te hubieras podido quedar los 20 años en Idealista, pues tu retorno pues, es el que han tenido los emprendedores, ¿no? De hecho, claro, al no ser claro, no sé cómo os definís exactamente, pero no sois un VC, entonces no tenéis tampoco la presión esa de tener que hacer un retorno estipulado o incluso bloquear operaciones porque no es el múltiplo que queríais, que también es uno de las desventajas a veces de tomar dinero de VCs que dicen, no, es que esta venta no nos conviene porque solo son 5x y no recuperamos, vamos a buscar una cosa mayor, ¿no? En este sentido, como inversores, ¿cuál suele ser de media, más o menos, vuestra involucración en las empresas en las que habéis invertido? No. Pues depende de lo que quiera el emprendedor. O sea, nuestra propuesta natural es, oye, tengamos una reunión mensual con vosotros, ¿no? Pero luego, pues hay gente que quiere la reunión bimensual, los hay trimestrales, los hay semestrales, y bueno, hay uno que no nos quiere ver nunca. ¿Solo Bueno, uno? solo uno, sí.
pues Bien. como la empresa va Siempre muy hay. bien, pues ya está, ¿sabes? Exacto, no le pides explicaciones. El problema es cuando dejan de reportar, cuando la empresa empieza a no ir tan bien, ¿no? O No, sea, pero sí reporta mensualmente, lo que pasa es ah, que no nos quiere ver, pues nada, pues muy va- bien. vale, vale. No, no, porque suele haber el tema este de que en la frecuencia y en el contenido del report ya puedes llegar a intuir, si lees entre líneas, si una empresa va bien o no va bien. A la que empieza a haber más prosa, menos números y la frecuencia decae, mala pinta, ¿no? Estábamos repensando esto, el mes que viene nos enviamos datos. Es como, todavía no hemos encontrado cómo presentar estos datos para que nos hagan parecer que estamos bien, ¿no? Pero no sé si también habéis visto este tipo de cosas o vuestras empresas son más estables porque no son tan presit como lo que podríamos hacer como business angels, Sí, ¿no? aquí las empresas son más estables. O sea, Claro, recuerda que invertimos en empresas que todas ganan dinero, sí, ¿no? sí, exacto. O están a punto de ganar dinero. Aún así, o sea, es verdad que lo que tú dices, o sea, el que tiene mejores números, pues solo te presenta los números, no hace falta que explique nada más, ¿no? Bueno, siempre hay que explicar, sí, pero es así. Y si tus números no son buenos, pues entonces primero tienes que explicar y segundo lo que tienes que hacer es pedir ayuda, ¿no? Cuando un emprendedor tiene mucho éxito, pues requiere poco ayuda. Cuando tiene más dificultades, que es lo normal, pues a veces se le puede ayudar, ¿no? ¿Y cómo ves el estado ahora mismo de los exits? ¿No? Últimamente ha habido mucha más operación de bajo múltiplo, quizás por una irrupción más de private equity en el mercado de las startups, que por un lado se han dado cuenta que ahora es un buen momento por comprar, porque como no hay inversión, no hay M&A grande, dicen, es un buen momento para comprar barato. Y de lo poco que se ha visto en M&A ha sido, pues eso, ¿no? Retornos bajos, quizás empresas que ya tampoco iban tan bien y tal. Ha habido excepciones, ¿eh? Pero se pueden contar con los dedos de una mano y vosotros tenéis más datos que yo. ¿Cómo lo estáis viendo? Y no sé si ya vosotros también estáis viendo un poquito más allá de decir, no, no, esto se está recuperando, está llegando optimismo en ciertos frentes, en ciertos sectores, en ciertos países. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Pues mira, o sea, a nivel global, global, mundial, o sea, sobre todo Estados Unidos y Mm, Europa, estamos en el peor momento de venta de empresas de los últimos, no sé si 10 o 15 años, ¿vale? ujú, O sea, para que te hagas una idea, o sea, el porcentaje de ventas, no me acuerdo exactamente de la estadística, pero creo que el porcentaje de ventas de los fondos de capital riesgo en Estados Unidos en el año 4 era algo así como el 5% del fondo, lo cual es una anomalía histórica tremenda, ¿no? O sea, es 5 cuando tenían que ir por el 25 o una cosa así. ujú. Eh, es muy difícil vender empresas a nivel global, primero porque los mercados de acciones están secos, ¿vale? Están Mm. secos porque la tecnología ha caído y porque con la caída de las valoraciones que ha habido desde el año 2021-2022, ¿vale? Pues muchos LPs les está costando invertir de nuevo en los fondos de capital riesgo. Eso a nivel global, entorno muy complicado. Sin embargo, en España, eh, nosotros lo que vimos es que el año 2024 fue un año muy complicado. O sea, básicamente no se nos acercó nadie para comprar empresas del portafolio. Y sin embargo, el año 2025 ha empezado mucho más animado, ¿vale? O sea, sí que hay movimiento, hay varios inversores, tanto industriales como private equities, mucho private equity, como tú decías, interesado en realizar adquisiciones y entonces, por la parte de demanda, yo creo que la demanda sí se está recuperando. Por la parte de los precios, claramente no se están recuperando ni mucho menos los precios del año 2021 y 2022, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que se recupere, lo primero es que haya transacciones. Yo, de hecho, estoy viendo transacciones caerse. O sea, por ejemplo, en mi portfolio en los últimos 12 años, hay 12 años, joder, ojalá, 12 años, 12 meses. Ha habido tres posibles salidas, dos posibles exits, y los tres se han ido a tomar por sacos, como que se han acabado cancelando. Que por un lado es bastante común, ¿no? Pero en fases finales ya no tanto, ¿no? Y decir, igual hay mucho más escepticismo o pesimismo a la hora de decir, bueno, igual ya no vale tanto la pena, ojo, que con la volatilidad
que cambian las cosas ya tan a menudo, que dices operaciones tan largas como es un proceso de M&A que igual empezó hace 18 meses, te das cuenta ahora que, wow, ya no tiene sentido lo que habíamos planteado hace 18 meses porque ha cambiado el panorama. Pues ahora mismo, si haces pues, e-commerce de physical goods, es una cosa que, es que ya no salen a cuenta los unit economics, ¿no? No sé si tiene que ver que los ciclos de venta de las empresas sean tan largos con que la inestabilidad política y económica hace que se caigan las ventas mucho más rápido que antes. Al menos esa es mi percepción, ¿eh? No sé, vosotros habéis tenido también Sí, ventas que no se... sí, pero es más o sea, la incertidumbre económica. Eso en el año Vale. 2024 en el año 2024 había muy poca visibilidad sobre qué iba a pasar con la inversión en startups, si los fondos iban a Mm. poder levantar dinero, si la economía se iba a recuperar o no. Eh, yo creo que, fíjate, ahora en el 2025, pese a todo lo que está pasando con Trump, ¿no? Casi nada. Que sí que le mete variabilidad, eh, le mete emoción casi diaria, ¿no? Yo creo que hay un poco más de visibilidad sobre el sector de tecnología, ¿no? Y sobre todo hay una fuerza de fondo que impulsa para arriba, que es la inteligencia artificial, ¿no? Una de las cosas que para ir cerrando ya, que nos estamos quedando sin tiempo, normalmente hago la pregunta de cuál ha sido tu fracaso más costoso, ¿no? Tu most expensive fuck up. Pero evidentemente, habiendo ya compartido todo lo que has compartido en el libro, no tiene mucho sentido. Sí que veo una cierta corriente, dime si la estás percibiendo tú también a nivel de los inversores. Como Business Angels, creo que siempre ha sido un sector también muy opaco, ¿no? Es decir, o sea, yo cuando empecé a invertir en 2015 tampoco tenía claro quién es un business angel, si hay que certificarse, cuántos tickets tienes que hacer por año, de qué tamaño tienen que ser los tickets, si tienes que pertenecer a alguna asociación o no. Así como quizás en Estados Unidos tienen los accredited investors, ¿no? Que bueno, tampoco creo que tampoco tiene que ser un accredited investor para ser un business angel, pero al menos te da una cierta sensación de, si tengo esto, seguro que lo soy. En España no hay un equivalente, ¿no? Entonces, desde fuera se percibe como algo de, no sé cuándo soy un business angel, ¿no? Y hay un cierto sentido del síndrome del impostor de decir, no sé, oye, cuando llevo 5 ya soy un business angel, si solo invierto tickets de hasta 5.000 euros, soy un business angel, y de golpe porrazo te plantas en un portfolio de X tantas startups y decir, ahora sí ya lo soy, pero todavía no tengo algún éxito, ¿no? Y veo, por ejemplo, en Twitter, que ya hemos hecho algunos intercambios con gente con un montón de inversiones, como Javi López o Juanjo Mostazo, que había llegado a 100 inversiones y dice, y mi primer éxito ha sido de un retorno de un 1,01%, ¿sabes? Y todavía estoy esperando y llevo 100 inversiones. Digo, joder, entonces hubo un hilo en el que empezamos a compartir, decir, oye, pues mira, yo la mía primero fue un 0,5x, segundo un 1, luego un 1,1, voy en tendencia positiva, ¿no? Más transparencia en este sentido, ¿no? También cómo podemos acercar más gente al mundo de la inversión, porque lo que dices tú, en España está mal visto el tema de hablar de dinero, pero es que igual tampoco hay que hablarle a todo el mundo, sino que hay que hablarle a un subset específico de gente que quizás sí que queremos atraer al mundo de la inversión, pero con el producto correcto. De hecho, yo si tuviera que hablar de mi principal cagada como Business Angel, tengo muchas, ¿eh? Podría hacer un libro como el tuyo o mucho más extenso de cagadas como Business Angel. Pero el otro día me entrevistaron en un podcast y me dijeron, oye, y a nivel de inversión, ¿cuál ha sido tu mayor cagada? Y digo, yo creo que mi mayor cagada ha sido no meter toda la pasta que he metido en startups en Indexa Capital. O sea, porque hice los números al vuelo y dije, joder, es que estaría mucho mejor, ¿sabes? De momento no me paga las vacaciones, la inversión, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a decir, oye, si no vas a invertir en startups, al menos considera un Indexa? Porque la gente sigue tirando, incluso mi generación. No, yo lo pongo en el banco que me da tanto por ciento que es, no sé, me parece ridículo que la hagas hoy en día. Hay una cosa de confianza, entiendo. Sí. Yo creo que salvo que te dediques a ello como nosotros, ¿no? Que estamos en el sector de tecnología metidos o algunos como inversores y tal, en general la gente tiene que tener el 80% de sus activos en activos líquidos, ¿vale? O sea, que la inversión de startups la dejaría dentro de ese 20% de activos ilíquidos. Entonces, si vas a tener activos líquidos, pues yo creo que hay una lógica para invertir a largo plazo de manera diversificada y con costes muy bajitos,
Pues porque eso, si dependiendo del riesgo que asumas, pues te va a dar entre un 4 y un 9% anual a largo plazo, ¿no? Y ese 9% anual compuesto durante 10 años, pues es una barbaridad de dinero, ¿no? Es jubilarte con 200.000 euros o con 400.000 euros que va a cambiar tu vida. Respecto a la parte de ilíquidos que comentabas, a ese 20%, ¿no? ¿Ya qué podemos hacer para que la gente invierta en startups? Yo creo que efectivamente no hay que hablarle a todo el mundo de inversión en startups, y lo que hay que decirle a la gente es que invertir en startups es casi como emprender, ¿vale? Lo normal es que al principio no pares de perder, y lo normal es que no pares de perder porque te van a llegar los deals que no quiere nadie, ¿vale? O sea, Correcto. entonces, si, siempre te tienes que preguntar por qué me llega este deal a mí, ¿no? Y si no te llega porque conocías a alguien o porque ese alguien conocía a otro, pues lo normal es que lo haya visto todo el mundo y sea el peor casi de los que hay en el mercado. Entonces, para invertir en startups, yo creo que es importante formarse, ¿vale? O sea, tienes que estar expuesto a diferentes añadas, eso te tiene que llevar a no invertir más del 10% de lo que quieras invertir pues en un determinado año, tienes que guardar dinero para invertir en la que luego va bien, o sea, te tienes que formar un poquito. A mí me parece que para la gente que lo escuche, o sea, Seed Rocket Ujú. de Jesús Monleón organiza una serie de cursos para Business Angels que yo creo que están muy bien. Eh, Además tiene la ventaja Sea Rocket de que luego te puedes quedar en la red de inversores, y Sea Rocket sí que acaba teniendo buen deal flow, y el Business Angel pues puede elegir, oye, pues en esta sí, en esta no, o en aquella también. Y yo creo que redes así pues están muy bien, y además son muy meritorias porque el trabajo que hace Jesús y la gente de Sea Rocket pues es en este caso desinteresado, ¿no? O sea, no se lleva nada no es como una aceleradora que se lleva un porcentaje de tu empresa por incubarte, ¿no? Así que sí, yo le recomendaría, quien dice Sea Rocket, posiblemente pues puede dirigirse a Iván, que es una asociación de Business Angel que también organiza cursos de Business Angels. Comparto lo que dices, lo suscribo y añado que mis mejores inversiones, al menos a nivel de los retornos ya llegarán, pero son un work in progress, son aquellos en los que yo he tenido que luchar por entrar, o sea, tener que pichear yo como inversor para que me dejen ahí entrar, porque es que, claro, es lo que dices tú al principio, digo, ay, qué bien, mira, he podido invertir en esto, y no te das cuenta, tampoco quiero decirlo, pero es decir, que algunos de los deals que he hecho, ahora lo miro y digo, hostia, igual no debería haberlo hecho. Que por otro lado, y conectándolo con el tema del VC ya como última reflexión, claro, a mí también me ha llegado mucho de VC decir, oye, me sobra este dinero de este fondo, tengo que deployarlo, pásame cosas, que les van a caer unos euros, ¿no? Es decir, por eso digo que en algún momento me ha faltado decirlo en su momento, que me generaba cierta desconfianza a algunas partes del modelo del VC por eso, porque me han llegado a pedir, oye, ¿en qué has invertido? Me les pongo unos yo porque tengo que completar el fondo. Digo, hostia, me parece, el signaling no es muy bueno, pero bueno, cada uno con sus cosas. No me suena, ahora no recuerdo, sé que había un capítulo de doblar la apuesta, ¿no? Doblar una apuesta que no te salió bien, pero no recuerdo específicamente si tú como business angel o a nivel de inversión tienes algún fallo, algún fracaso que quisieras compartir aquí a título personal, que no está en el libro, por otro lado. Bueno, sí, no está en el libro, pero efectivamente, o sea, yo invertí, por ejemplo, en 11870.com, que además el emprendedor es un tío estupendo. Em, pero la empresa empezó a ir regular. Entonces yo empecé poniendo, pues no me acuerdo, pues imagínate, 10.000 euros, ¿no? Y luego pues la empresa empezó a ir regular, y entonces entre los propios socios volvimos a poner dinero, y como fue regular, pues los propios socios acabamos poniendo más dinero. Bueno, cuando, Vale. cuando yo al final o sea, se liquidó la empresa y fui a ver lo que había invertido, porque esto fue a lo largo de, no sé, 6 7 años, ¿no? Yo no me podía creer que al final había puesto 50.000 euros, ¿vale? Porque Ya. claro, lo vas poniendo de poquito a poquito, y claramente cuando una empresa va mal, bueno, claramente, pero en general, cuando una empresa va mal y solo haces rondas internas,
¿vale? No hay un inversor externo que venga a poner el dinero, bueno, pues es una señal de que es posible y probable que esa empresa no se recupere, ¿no? No siempre pasa, pero sí es un buen predictor. Y por supuesto, pues me podía haber ahorrado mucho dinero con esas señales, ¿no? O sea, doblar las apuestas cuando las cosas van mal, en general no es muy buena idea, en general. O sea, es decir, rondas puente o incluso down rounds, si no hay nadie nuevo en el cap table, tú lo interpretas como... Pero si hay gente nueva, por ejemplo, si lo Si verías hay como algo gente, positivo. claro, si hay gente nueva, hay un señor que no es que vaya a salir bien porque sí, porque de hecho tengo ejemplos muy recientes Sí, de down rounds con gente nueva que ha entrado yo también. y la empresa la vamos a liquidar. No, la vamos a liquidar. Mm. Pero por lo menos si hay alguien nuevo y que pone una cantidad considerable, pues es alguien que no, que está mirando lo está mirando de manera fresca, ¿no? Y que además Mm. no está mediatizado. Muchas veces los de dentro lo que queremos es, bueno, pues que no se vaya a cero porque entonces pierdo todo mi capital. Que no se vaya a cero, pues por ejemplo, un fondo de capital riesgo puede querer que algo no se vaya a cero porque no le conviene en ese momento que esa empresa se vaya a cero porque está levantando el nuevo fondo, ¿vale? Y no le conviene que eso aparezca como un cero. Sin embargo, alguien que viene de fuera, pues va a pagar el precio que él cree que vale ese activo, ¿no? Eh, bueno, es mejor predictor de que puede salvarse si alguien pone el dinero desde fuera, sí. Sí, sí. O igual tienen un plan que no tenemos los demás, ¿no? Igual ya estamos más pesimistas y esta persona dice, no, no, esto se puede reflotar, lo podemos hacer, igual con sus contactos y con su conocimiento sectorial. Ramón, mil gracias. Recomendar de nuevo la lectura del libro a la gente que lo compre, sabiendo que los ingresos del libro van a la Fundación Ayuda Efectiva, con lo cual también, bueno, pues gracias por la parte que toca por hacer este acto benéfico. Y, y nada, pedirte que cómo te podemos ayudar a ti o a tus negocios, porque es la pregunta con la que cerramos, de decir, oye, nuestra comunidad que va a escuchar esto, ¿no? Las 3 personas que escuchen el podcast, decir cómo te pueden ayudar, Ramón, a ti a título personal o a las empresas tuyas o de Bueno, vuestro portfolio. sí, pues ayudar a título personal, pues si aquel que tenga interés en ahorrar a largo plazo y jubilarse con más dinero, pues se puede hacer cliente de Indexa Capital directamente. Aquel que tiene interés en invertir en startups, si va a tener ese 80% en activos líquidos y le queda el 20% y quiere invertir junto con nosotros, pues que se registre en bwaterfunds.com o que nos mande un email a info@bwaterfunds.com. Y luego, por último, pues en el fondo yo creo que nos ayuda a nosotros, pero nos ayuda a todos como país, pues que la gente hable bien del emprendimiento, que hable bien de los emprendedores, que hable bien de Juan Roch, que hable bien de Amancio Ortega y que le diga a todo el mundo que pueda, pues que esa gente no solo no roba, sino que está haciendo algo muy grande por su país, que es creando empleos. Fantástico, Ramón. Mil gracias y hasta la próxima y muchos éxitos con Indexa y Water. Muchísimas gracias por invitarme.